Argentina tiene una cualidad casi mágica, o tal vez trágica, la de confundir a cualquiera que lea su historia. Porque a veces no queda claro si se está leyendo un libro de historia o un periódico actual. Sus crisis se repiten. Sus errores también. Y su aparente destino parece estar marcado por una maldición que impide el progreso duradero. En el vídeo anterior repasamos cómo un país que pintaba para potencia mundial ya mostraba fisuras estructurales desde el siglo XIX. Ahora nos metemos de lleno en la primera mitad del siglo XX, una etapa donde muchos sitúan el inicio de la decadencia argentina. Pero, ¿y si te dijera que todo comenzó antes del famoso Perón? ¿Y si el problema no fue él, sino un modelo económico que ya venía malherido? Todo comienza con una llegada masiva. En la primera mitad del siglo XX, Argentina fue destino de millones de europeos, españoles, italianos, alemanes, que huían de guerras, pobreza y la falta de tierras para cultivar. La Constitución de 1853 incluso incentivaba la inmigración, buscando poblar un país casi vacío. Y con esta ola migratoria llegó un auge económico agrario que, por un breve momento, hizo soñar al país con una prosperidad duradera. Las exportaciones crecieron, el comercio floreció, y Argentina se ganó un lugar entre las 12 naciones más ricas del planeta en los años 20. Pero lo que parecía una bendición pronto revelaría su talón de Aquiles, una dependencia extrema del modelo agroexportador. Este modelo tenía un enemigo claro, la fragilidad del contexto internacional. Y en 1914, ese contexto estalló. La Primera Guerra Mundial paralizó el comercio global. Europa dejó de importar y Argentina vio como su principal fuente de riqueza se evaporaba. El país entró en recesión, el PIB cayó un 25% y el ingreso per cápita un 34%. La fuga de capitales, impulsada por el aumento de las tasas de interés del Banco de Inglaterra, drenó las reservas. En medio del caos, el gobierno tuvo que suspender la convertibilidad y cerrar la caja de conversión. En otras palabras, el sistema financiero colapsaba, y con él, la ilusión de estabilidad. El fin de la guerra trajo consigo una leve recuperación, pero con heridas profundas. La moneda ya no era la misma. El superávit en la balanza de pagos no se debía al buen desempeño exportador, sino a la llegada de capitales que huían de la guerra. Capitales que luego se irían igual de rápido. El comercio mundial se había transformado y las tensiones sociales explotaron. En 1919, la Semana Trágica dejó cientos de obreros muertos. Las huelgas y protestas se multiplicaban. El patrón oro, que en teoría debía traer estabilidad, trajo deflación y contracción. Y lo peor, el modelo económico argentino seguía sin transformarse. Aún dependía de exportar trigo, carne, materias primas. Pero el mundo estaba cambiando, y Argentina no parecía preparada para ese nuevo juego. El resultado: una bomba de tiempo económica que explotaría años después. Pero el reloj ya había empezado a contar. La Gran Depresión no esperó a que Argentina se recuperara. De hecho, para América Latina, la crisis del 29 comenzó antes. En 1928, la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés y provocó un drenaje de oro que debilitó a todos los países que aún seguían el patrón oro. Los precios de las materias primas comenzaron a desplomarse y con ellos, se fue al abismo el ingreso de las naciones exportadoras. Argentina, con su economía atada al campo, fue golpeada de lleno. Las exportaciones cayeron, el desempleo se disparó, y el nivel de vida se hundió. Los más afectados fueron los de siempre, trabajadores rurales, obreros urbanos, los sectores más vulnerables. En 1929, el gobierno argentino abandonó el patrón oro. Pero ya era tarde. En apenas un año y medio, la moneda se devaluó casi a la mitad. Y el modelo agroexportador, ese que había llevado al país al podio económico mundial, se vino abajo. Las malas cosechas, especialmente de trigo, terminaron de hundir la economía rural. La gente empezó a migrar del campo a las ciudades, buscando oportunidades que tampoco existían. Argentina tenía un problema estructural, una población escasa, mal distribuida y con poca capacidad de adaptación. La densidad poblacional seguía siendo baja comparada con Europa o incluso otros países latinoamericanos. A eso se sumó un comercio internacional que seguía contrayéndose y capitales que no volvían. La economía entró en una década marcada por la desesperanza. Pero como ocurre tantas veces en la historia argentina, de esa crisis surgió una aparente solución: la industrialización.
No fue una decisión planificada, sino casi forzada. Con las importaciones restringidas y la necesidad de crear empleo, Argentina empezó a producir lo que antes compraba. Surgió un modelo de sustitución de importaciones que, si bien era débil, ofreció una pequeña esperanza. Se fortaleció la industria textil, alimentaria, farmacéutica. El capital estadounidense comenzó a llegar, esta vez con condiciones. Y millones de personas se mudaron a Buenos Aires, alimentando el crecimiento de una incipiente clase trabajadora urbana. Por un momento, pareció que el país estaba reencontrando su rumbo. Pero las tensiones no tardaron en aparecer. En medio de esa efervescencia económica, también llegaron las sospechas políticas. Argentina, por su histórica rivalidad con el Reino Unido, fue acusada de simpatizar con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos puso en listas negras a empresas argentinas, boicoteó exportaciones e impuso sanciones encubiertas. La presión fue tal que, en 1944, Argentina rompió relaciones con Alemania y Japón. Y en 1945, finalmente, declaró la guerra. Aunque para entonces la historia ya estaba escrita. A partir de ese año, el país entraría en una nueva etapa, el peronismo. Pero el punto central de esta historia no es Perón. Es que la decadencia argentina no empezó con él. Fue el resultado de una larga cadena de errores, dependencias, malas decisiones externas y peores internas. Perón simplemente heredó un país ya dañado. Y mientras algunos lo recuerdan como salvador y otros como culpable, la verdad es que el declive comenzó mucho antes. Como una enfermedad que avanza silenciosa, pero letal. Porque en Argentina, el pasado nunca pasa del todo. Siempre vuelve. Y a veces, ni siquiera se fue. Tras la guerra, Argentina se encontró en una encrucijada. Aunque la actividad industrial parecía tomar fuerza, lo cierto es que todo seguía dependiendo de factores externos. Las inversiones, el comercio, los precios internacionales. Y lo más importante, las decisiones que no se tomaban. El país había sobrevivido, pero no había cambiado su estructura. Seguía siendo una economía dependiente de sus materias primas, de las condiciones globales, y de un Estado que reaccionaba más de lo que planificaba. La inflación, que marcaría el futuro argentino durante décadas, comenzó a gestarse en estos años. Entre la emisión monetaria sin respaldo, el desequilibrio fiscal y la presión social por mejores condiciones, el cóctel estaba servido. Las huelgas obreras se multiplicaban, el malestar crecía, y el sistema político empezaba a resquebrajarse. El Estado no solo intervenía más, sino que cada vez era más incapaz de resolver. Y la confianza de la población, lentamente, comenzaba a erosionarse. Los intentos de reindustrialización no fueron suficientes para compensar la caída del modelo agroexportador. El país se quedó a mitad de camino, sin una economía moderna, sin un plan a largo plazo y con una sociedad que empezaba a dividirse entre quienes pedían orden y quienes exigían justicia social. Las clases populares empezaban a organizarse, mientras las élites económicas resistían cualquier cambio estructural. Ese choque, ese desencuentro permanente entre sectores, es quizá la constante más repetida en la historia argentina. Y aunque las cifras macroeconómicas en algunos años daban señales de recuperación, la desigualdad, la fragilidad de las instituciones y la falta de rumbo seguían presentes. La llegada del peronismo, como veremos en otros vídeos, fue más una consecuencia que una causa. Porque para entonces, la decadencia ya era crónica. Y lo más trágico es que muchos no lo veían venir. O peor aún, lo veían. Y no hacían nada. Esta es la paradoja argentina, un país con todos los recursos para estar entre los grandes, pero atrapado en un bucle donde las crisis no se superan, solo se reciclan. Donde las oportunidades aparecen, pero nunca se aprovechan del todo. Donde la historia no es una línea, sino un círculo. Un país que alguna vez estuvo entre los más ricos del mundo, y que hoy sigue buscando cómo salir del laberinto que él mismo construyó. Así que cuando alguien te diga que todo comenzó con Perón, que sepas que no es tan simple. Porque las raíces del declive argentino están mucho más atrás. En decisiones que no se tomaron, en modelos que no se actualizaron, y en errores que se repitieron. Una y otra vez. Como si la historia no se escribiera para aprender, sino para tropezar con ella. Hasta que, tal vez, algún día, alguien decida romper el ciclo. Gracias por quedarte hasta el final.
Si te gustó este recorrido por una de las historias económicas más fascinantes y complejas del continente, no olvides dejarnos tu like, tu comentario y suscribirte. Porque entender el pasado no solo nos ayuda a explicar el presente, también puede darnos pistas para construir un futuro diferente. Nos vemos en el próximo vídeo.